buenas noches. Bueno, mi nombre es Sofía. Vamos a arrancar con este número 12 de Open Living, junto con Adkin Group y Cathartic. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial en este ciclo de, como nosotros denominamos, conversaciones catárticas. Está con nosotros Julián De Angelo, docente de grado y de posgrado, conferenciarista, investigador, bueno, un genio. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sofía? Bueno, y a todos los que estén del otro lado de Facebook. De Facebook, sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los desafíos del emprendedor en estos tiempos de cambios. ¿Querés, Julián, presentarte primero, contarnos un poco de vos? Bueno, sí, yo empecé la docencia universitaria ya siendo estudiante, así que ya llevo varios años, más de 26 años como ayudante, y bueno, y en los últimos años ya como adjunto en Económica de la UBA. Actualmente coordino el Centro de Responsabilidad Social, lo fundó el doctor Bernardo Klicksberg en el año 2006, y también doy clase de grado en nuestra propia facultad, y en 2 materias de grado. Y desde este año también dirijo un centro nuevo que hay de desarrollo sostenible, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, que ha cambiado el rector en abril de este año, el doctor Omar Quiroga ha asumido como rector y ha creado 4 centros, así que estamos también dando mucha dinámica a todo el tema del desarrollo sostenible desde la EAM. Y también dirijo una cátedra abierta de administración en una universidad del interior del país, la Universidad Católica de Cuyo, de la sede de San Luis, donde era profesor invitado, y hemos creado hace 2 años la cátedra abierta Enrique Yo, Administración, que lleva el nombre del fundador de la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa. Está en camino a ser el primer empresario santo del mundo, así que también Argentina en el tema empresarial, Siempre al frente, ¿no? directivo y dirigencial, siempre andan dando la nota. Dando la nota, Una total. vez en México hablaba de esto y me decían, no, ya tienen el primer papa, pueden tener también el primer empresario santo. Bueno, Enrique Qué Yo, interesante. falleció a los 42 años, muy jovencito, hizo tantas cosas que, bueno, en la Universidad Católica de Cuyo San Luis eligieron la figura de él y me convocaron para dirigir la cátedra. Bueno, vengo trabajando desde hace mucho tiempo, no solo de la academia, sino también de la gestión, porque en el Poder Judicial de la ciudad dirijo el programa de responsabilidad social, voluntariado, así que son temas que me apasionan. Pertenezco a una de las primeras cátedras de administración general que empezó a enseñar los temas de responsabilidad social. El tema de emprendedurismo, trabajamos mucho de la academia, en Económica de la UBA también funciona un centro emprendedor, y lo trabajamos desde las materias de grado, y colaboramos con diferentes emprendedores, y desde Senarsex también. Así que, bueno, un poco la idea de hoy era compartir este rato hablando sobre qué desafíos nuevos se nos plantean en este contexto, ¿no? Sí, para mí es un tema claramente interesante. Yo soy una también apasionada de la sustentabilidad. De hecho, es un honor estar entrevistándote, Julián, profesor mío de posgrado de la UBA, así que nada, gracias realmente. Tengo entendido que escribiste un libro también sobre responsabilidad social en México. Sí, sí, lo editó la UNAM de México, para toda Latinoamérica, porque está editado para la Asociación Latinoamericana de Facultades de Contabilidad y Administración, que la preside la UNAM, y la UBA, nuestro decano, el doctor Ricardo Paredes Acuña, es el vicepresidente de Conosur. Sí, 2018 lo editamos, y en realidad fue a pedido de ellos. A partir de unas conferencias que di en México, me invitaron a escribir un libro, y ellos mismos, la UNAM, propuso que fuera a la Asociación Latinoamericana. Así que es un libro que se consigue, acorde con los tiempos, se consigue de manera online, entrando a mi página, juliandangelo.com.ar, hay un apartado donde están todas las librerías online que se puede conseguir el libro. Bueno, buenísimo. No siempre le hago publicidad. No, pero me pareció súper interesante. Yo que soy, como dije, una apasionada del tema, digo, ay, lo quiero ver si leerlo, ¿no? Como me encanta, la verdad. Y qué complejo esto, ¿no? De la responsabilidad social o la sustentabilidad en estos tiempos complicados, en donde es como que a veces el emprendedor tiene que ajustarse y ver qué hacer con esto y como reinventarse un poco, y encima con esto que cada vez se pide más, ¿no? Desde el mercado. ¿Qué opinas? ¿Qué tenemos para decir de esto? Sí, mirá, los desafíos son múltiples y multidimensionales, porque, por un lado, el tema de la pandemia ha sumado más complicaciones a las que ya existían.
si no podemos pensar que ahora, más allá que lo urgente es el tema de la coyuntura vinculada al impacto de la pandemia, que es un tema inevitable e ineludible de todos los papers, eventos, conferencias. Ya un poco tengo miedo de cansar con esto, pero bueno, uno no puede escaparse de la realidad. Es más, ahora en fines de agosto, 25, 26 y 27, está el Congreso Internacional de la EA, donde ahora, como comentaba recién, estamos colaborando. Bueno, mi paper presentado para ese congreso trata justamente sobre qué valor estratégico tiene el propósito en las empresas frente al impacto de COVID, que es un tema que trabajamos desde el CENARSEX de la UBA también. Entonces, pensar cómo todo lo que ya existía de antes, a todo eso se le agregó un agravante. Entonces, esto atraviesa los desafíos del triple impacto, que estaban presentes, a todo el tema vinculado al impacto ambiental, el impacto social, el cambio climático, sustentabilidad, el tema de residuos, bueno, todo lo que uno ya imagina, se le suma ahora el agravante del cuidado de la salud del personal, el tema del contagio de la vacuna, bueno, todo, y sobre la curva, digamos, de la salud, el impacto económico y en consecuencia social. No me gusta hablar del lado positivo, porque la verdad que esto es una crisis espantosa, Sí. es difícil buscarle el lado positivo, ¿sí? Sí, obviamente la salida, ¿no? Y cómo se impacta y que uno puede, cómo uno por este tema encuentra la salida. Y los emprendedores son muy creativos y no solamente se han adaptado, sino que en muchos casos hay emprendimientos en el mundo y en Argentina que se han creado enteramente en pandemia, incluso con sus socios o aliados sin haberse encontrado personalmente. Así que el impacto que esto tiene, a la vez, ahora voy a desdramatizar un poco, también porque eso también ayuda un poco a sobrepasar el momento. Los tiempos de cambio son permanentes para los emprendedores. En Argentina veníamos de una crisis Sí, económica, de la recesión, de la estamos inflación, acostumbrados. del cambio tecnológico. Muchas cosas la pandemia agravó o profundizó. Por ejemplo, un gran alfabetizador digital de la humanidad. Los abuelos conectándose con sus nietos, chicos de jardín de infantes con clases online. Tengo mi sobrina que está en jardín, está en preescolar, que clases, no solo tiene las clases por Zoom del jardín de infantes, sino tiene también talleres. Ella ya taller de circo, que hacen taller de circo de alguna manera virtual, ¿no? Es increíble. Entonces, todo ese aceleramiento tecnológico de que las clases virtuales, las ventas online, los cursos digitales, fue un proceso impresionante cómo se aceleró. Sin dudas, para mí, un Y cambio de paradigma, ¿no? Y como que vamos a tener que acomodarnos a una nueva normalidad. No vamos a volver a la normalidad anterior, ¿no? Va a haber una nueva normalidad que el mundo digital y tecnológico creo que está esto como muy fuerte, ¿no? pero lo importante es que entendamos que esa nueva normalidad también hay que construirla. Y ahí también tienen un rol los emprendedores. No es una nueva normalidad que no va a venir impuesta ni por los epidemiólogos, ni por, obviamente va a ser una puja de intereses. Yo escribí un artículo hace ya 2 meses cuando la OMS empezó a hablar de la nueva normalidad, planteándolo como el tema del tapabocas, el tema del distanciamiento social. Muchos ya hablaban de esta nueva normalidad como si fuera un cambio paradigmático, entonces una disrupción a partir de ahora, este punto de inflexión, todo nuevo. Bueno, esa nueva normalidad hay que construirla. Yo decía, ¿será sustentable o no será? La nueva normalidad tendrá también que contar con todos los defectos que tiene la vieja normalidad y cómo solucionarlos. Por un lado, es bueno Sí. no volver a la anterior normalidad, que tenía un montón de problemas. Explotación laboral, depredación del ambiente. Y entonces, ya que nos obligan a rediscutir esas cosas, podemos discutir un montón de cosas más. Pero, de vuelta, el cambio es permanente. Los emprendedores todo el tiempo van surfeando la ola del cambio. Ahora el cambio vino muy fuerte, vino con un factor externo que excede a la cuestión tecnológica, laboral, pero el tema del cambio es algo permanente y sí, va a haber muchos cambios. Algunos los podremos anticipar, pero otros no. Sí. Estaba repasando hace un par de días la famosa peste de la Edad Media que arrasó con un tercio de la población de Europa, que es increíblemente la manera en que se desarrolló es muy similar al SARS-CoV-2, o sea, la pandemia COVID-19. Empezó en la provincia de Wuhan, en China. Oh, De ahí eso pasó no a sabía. Persia.
la actual Irán, que fue igual que ahora. Empezó en China, luego pasó a Irán, y después, siguiendo la ruta de la seda de Marco Polo, entró a Italia. Y cuando entró en Italia se dispersó por Europa, exactamente igual que lo que pasó este año, pero por supuesto con consecuencias mucho más salvajes y violentas, y una peste mucho más extensa, ¿no? Tardó mucho tiempo en ir de China a Italia. Acá la globalización, las cadenas de valor globales, etcétera, las fronteras tan abiertas y estos cientos de miles de viajes en avión y turismo y viajes de negocios hicieron que se expandiera mucho más rápido. Pero bueno, esta peste de la Edad Media, que terminó con 1/3 de la población de Europa, y a Europa le costó 100 años volver a esa población, también tuvo mucho que ver en el fin de la Edad Media. O sea, tuvo mucho que ver con el quiebre del sistema medieval y es uno de los antecedentes del capitalismo, porque puso en conflicto las clases sociales de la Edad Media, porque en las ciudades hacinadas donde vivían las personas más adineradas, la enfermedad fue más profunda. A la vez, los siervos de la gleba, que estaban en condiciones en la vida rural, y que padecían mucho las pestes, se alejaban de los feudos a medida que en el feudo avanzaba la peste. Entonces, eso generó un impacto que en décadas y en cientos de años terminó también influyendo en el capitalismo. Bueno, esta crisis no sabemos Esperemos que cuánto no va a dure influir. 100 años, ¿no? Por favor. No va a durar 100 años. Digo que los efectos. Bueno, después te pongo un ejemplo. La gripe española tuvo 50 millones de muertos y un politólogo decía, ni siquiera figura en los libros de historia. Claro. Lo que pasa es que el siglo XX fue tan duro, ¿no? Pensemos, siglo XX, gripe española, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo primero positivo, aunque yo dije que no voy a hablar de cosas positivas, pero no de la pandemia, sino del siglo XXI, es que evidentemente la vida humana se valora mucho más. Sí. Por eso se cuestiona tanto la actitud de Bolsonaro o la actitud de Trump, que están dispuestos a pagar en vidas el costo de la crisis para no afectar la economía, cuando sabemos que eso en realidad tampoco es cierto. Pero fíjate el siglo XX, ¿no? 2 guerras mundiales, Sí, 50 millones de muertos por la gripe española, que duró muchos años. Sin embargo, aquí estamos hablando de recién, no se ha llegado todavía en números al millón de muertos, ¿no? En el mundo. Sí, Entonces, yo creo dos cosas muy fuertes, ¿no? En primero, que la única constante es el cambio, ¿no? Y bueno, sobre todo en este país. Y la realidad es que eso lo sabemos todos y creo que cualquier emprendedor que tiene ese impulso y esa fuerza sabe que la habilidad mayor es la flexibilización y la adaptabilidad para poder como eso, ¿no? Ondear y fluir con estos cambios y con lo que nos va proponiendo la vida, el universo, quien sea. Y por otro lado también esto de que hay yo creo firmemente en que como a nivel macro, ¿no? Como sociedad siempre estamos evolucionando, ¿no? Esto que decís vos, en el siglo XX hubo pandemias, pero también hubo guerras mundiales y bueno, cada vez como sociedad, aunque en lo micro a veces parece que estamos peor, yo creo realmente que siempre como sociedad tendemos a evolucionar, porque así somos como especie, ¿no? Como a la evolución del ser humano y la realidad es a que subsiste lo más flexible, lo más adaptable, lo más fuerte, ¿no? sí, pero por otro lado, ahora voy a ir al abogado del diablo. Por otro lado, no, está bueno. A veces tampoco tengo tantas respuestas, prefiero por ahí hacer más preguntas. Fíjate que ya me contradije como 2 o 3 veces. Por otro lado, a veces la soberbia de la humanidad, pensar que esta evolución es lineal y que siempre estamos mejor, llevó a que la pandemia haya arrasado con las potencias del mundo. Nadie se iba a imaginar esta inacción de los Estados Unidos, ¿no? O cómo Nueva York, la capital del imperio del siglo XXI, la Roma de la Edad Media, fue arrasada por la pandemia. Nueva York llegó a tener, en su peor momento de la pandemia, 750 muertos por día, solo en la ciudad de Nueva York. Y la única respuesta que hoy tenemos frente a esta pandemia, en los últimos 5 meses, fueron 3 cosas que el hombre inventó hace más de 1000 años. Lavarse las manos con jabón, usar alcohol, que lo inventaron los árabes, y el distanciamiento social, que está en la Biblia, relata hace 1400 años antes de Cristo, ya las cuarentenas existían, para en ese momento el caso de la Biblia es para la lepra. Y después un médico árabe, Avicena,
ya la tipificó como manera de tratar algunas enfermedades, encerrarse para contener las epidemias. Entonces, este mundo tan avanzado que ha llevado, por ejemplo, a decir a Yuval Harari que el hombre no iba a ser nunca más impactado por pandemias, lo pueden leer, está en el libro Homo Deus, ¿no? Pero Harari es un autor muy citado, y así como Fukuyama terminó pidiendo disculpas muchos años después por la barbaridad que escribió en El fin de la historia, El último hombre, Harari también debería hacer alguna autocrítica, porque en ese libro describe textual cómo la ciencia avanzó tanto que nunca más va a haber pandemias. 3 años después de ese libro, estamos lavándonos las manos con jabón, poniendo tapabocas y encerrándonos porque no hay vacuna, no hay remedio, no hay tratamiento. Pero como decía muy bien Sofía antes, por supuesto, ya tenemos 160 proyectos de vacuna. Va a ser seguramente el proyecto de vacuna más rápido, no de los rusos, que claramente lo sacaron medio a los empujones, pero hay 6 que están avanzando y que pueden llegar a ser el desarrollo en materia de vacunas más rápido de la historia de la humanidad. Y tratamientos, ya hay 3 o 4, el ibuprofeno nebulizado está probando en Argentina, el plasma paciente recuperado, el plasma de caballo, algún control de medicamentos, o sea, se están empezando a encontrar diferentes medicamentos y tratamientos que pueden atender la enfermedad. Así que, efectivamente... Igual, sin dudas, como decís vos también, ¿no? Creo que hay a mí por lo menos en lo personal me gusta la tendencia al optimismo, pero también es como decís vos, ¿no? La nueva normalidad se va a construir, no es, bueno, como tengo optimismo de que siempre evolucionamos, hago la plancha, porque ya sabemos que esa no es la manera, ¿no? Hay que como hacerse responsables y construir una nueva normalidad lo más beneficiosa para todos posible. No, que además esta pandemia ha mostrado las desigualdades. Por eso en Estados Unidos pegó con mucha fuerza en latinos y afroamericanos, y en Argentina está pegando muy fuerte en los núcleos urbanos, donde en los barrios populares. Por eso pega con mucha fuerza en los barrios humildes de la ciudad, arrancó en Retiro, en el sur de la ciudad, en el Gran Buenos Aires, en las grandes barriadas. Entonces, de vuelta, entonces, si sirve para algo, que sirva también para darse cuenta que hay que invertir las políticas públicas en materia de vivienda, en materia de servicios públicos, de agua, lo que ya se sabía. Ahora comprendemos que esto era realmente muy serio. Y en el medio de esto, quizás un poco para empujar también el tema de hoy, muchos emprendedores que buscaron cómo desde su metro cuadrado encontrar soluciones. Yo pongo un ejemplo, y de todo, de negocios y sociales, las dos cosas. Pongo primero un ejemplo de negocios. Tito Loazó es muy conocido en el ámbito emprendedor, es un emprendedor serial, ha tenido muchos emprendimientos. Apenas comenzado el marzo, incluso antes de que el gobierno nacional dictara el aislamiento social preventivo obligatorio, estudiando qué pasaba en el mundo. El otro día incluso lo contaba Martín Bossi, que en las últimas funciones teatrales, antes que se suspenda el teatro, ella veía gente en la sala con tapabocas, con barbijos. Eso ya le llamaba la atención. Entonces, como que ella se veía venir la crisis a partir de ver a gente temerosa con tapabocas. Bueno, esa gente traía esa tapaboca de afuera, acá no se usaba. Acá no se usaba. Yo en algunos países latinoamericanos vi gente que lo usaba, en México, en Chile. Uno pensaba que era por temas de contaminación. En sudeste asiático, Japón, Corea, es casi como una moda. Pero acá no se usaba. Y en marzo la OMS les aconsejaba usar tapabocas. Y a Tito Loazó se le ocurrió, y está en un reportaje que está en las redes, que se lo puede ver, se le ocurrió pensar un tapabocas, pensando ya, antes de la cuarentena, pensando en la nueva normalidad. Un tapabocas de diseño, ¿no? Él habla del iPhone de los tapabocas. Más allá de la anécdota, que hoy sabemos, claro, ¿no? Hoy hay millones de tapabocas, de todo tipo y color, más barato, más caro, más fashion, de mejor protección, de menor protección, de todo. Él pensó en algo más, si habla del iPhone de tapabocas, más ABC1, o sea, y la denominó micro máscara, ¿no? Se llama Micromax, la empresa de él, se compran por internet. Pero fíjate qué interesante anécdota. Lo voy a mandar al frente porque él lo hace en el reportaje, está en todos lados. Él pertenece al grupo Vistage, que es un grupo de empresarios que hacen consultoría y coaching de empresas, y son muy buenos, muy reconocidos. Mandó al grupo WhatsApp de 20 empresarios de Vistage, le dijo, miren, tengo ganas de hacer un emprendimiento de cubrebocas, antes del 20 de marzo. Todos le dijeron que era una barbaridad, que era una locura, que eso no iba a existir, que no se iba a usar, menos uno, que era un empresario textil, ¿no? Greco.
Entonces su socio aportó todo lo que es el know-how textil y la planta, y Tito lo asó todo lo que es el marketing, el diseño. Se asociaron en pandemia, diseñaron, implementaron la empresa y es una empresa muy exitosa. Micromask. Y yo compré el tapaboca de ahí, además vende otros productos, filtros, un líquido para mojar los tapabocas, y crearon ahora una línea de cubrebocas, Micromask le llaman eso, ¿no? Para la escuela, pensando en la nueva normalidad de la escuela, con tamaños adecuados para los chicos, pero mucho más seguros. Y otro ejemplo de un emprendimiento social creado en pandemia, enteramente. No se reunieron nunca los que lo integran. Se llama Donarg. Donarg, por ahí escuchaste, Sofía. Sí, me suena. Son graduados y estudiantes de facultades de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, la mayoría de ingeniería, surgieron a partir de un evento online que hizo la Facultad de Ingeniería. Y ahí ya sí, comenzaba la cuarentena, ante la necesidad sentida de cómo había caído fuertemente la donación de sangre en Capital Federal, y porque la gente no nos salía. Entonces, pensaron una propuesta vinculada en el tema de la logística, la informática, implementaron postas para donación en conjunto con el gobierno de la ciudad, y hoy es un emprendimiento que ya están avanzando en un modelo de lograr que tenga autosustentabilidad. Se están presentando proyectos para lograr financiamiento. Desde la UBA nosotros hemos colaborado en algunas cosas, ellos aparte han tenido socios y aliados estratégicos muy importantes. Por ejemplo, llegaron a un convenio con Uber, donde Uber daba los viajes gratuitos para que la gente vaya a donar sangre. 1.400 personas utilizaron el servicio de Uber para ir a donar sangre. Bueno. Y tuvieron también otros aliados en los medios, han salido en varios medios, en Telefe, Nación, en varios diarios. Son más de 20 estudiantes y graduados que hasta ahora lo hacen, han invertido sus ahorros personales, porque crearon una página web con la logística para poder sacar los turnos, se informa cómo es, y están avanzando en un proyecto en ese sentido. Y después muchos emprendimientos que se reconvirtieron, que ya existían, ¿no? Empresas de cotillón que se reconvirtieron para vender insumos. Por ejemplo, una empresa de cotillón, la primera etapa, que no era esencial, podía, y aparte no hay fiestas. Claro, sí, la verdad sí, que sí. no, y lo que se compra son para las fiestas por Zoom, pero es bueno, en mi caso personal, mi hija cumplió 15, teníamos ya el salón contratado, bueno, hubo que reconvertirlo en un cumpleaños. Nada, comprás el cotillón para tu familia, comprás el cotillón para 100 personas. Entonces, esta empresa de cotillón tenía dentro de su stock, dentro de su portafolio de productos, una especie de cubrebocas locos, graciosos. Bueno, empezó a vender eso, muchas ventas. Cuando todavía no se habían lanzado todos los emprendimientos que después se fueron sumando, los que ya tenían cubrebocas empezaron a vender a lo loco. Así que y otros que se reconvirtieron en la venta de productos de limpieza, las máscaras faciales, muchos rubros que, bueno, ahora vieron que proliferan también verdulerías por todos lados. Sí, sí, y el delivery, las páginas que hacen delivery también, hay mucho trabajo ahí, ¿no? Y creo que mucha gente que quedó sin trabajo, no saliendo al mundo emprendedor, ¿no? Sino el que iba a trabajar a algún lugar puntual y ahora no puede, bueno, sale a hacer algo de eso, ¿no? También. Sí, claro. Después muchos profesores, ¿no? Que se reconvirtieron. Profesores de idioma, de gimnasia, de yoga, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que se pueda dar a través de una pantalla. Y mi sobrina tiene taller de circo por una pantalla, también le dan cosas, prepararon como unas cajas que ellos puedan jugar mientras ven, ¿no? Realmente hay mucha creatividad, en un momento muy difícil donde no solamente hay actividades que no pueden operar, sino que las que están operando, realmente la gente no está consumiendo, no gasta, no hay gente en la calle, excepto para ir a hacer algo puntual. Entonces, los comerciantes de Once, por ejemplo, que están ahora en una pelea muy fuerte para intentar reabrir, mientras los manteros están en la vereda, ellos no pueden abrir sus comercios, aún si abrieran, la gente que circula hoy por Once es el 10% de la gente que circula usualmente. Entonces, hay mucha reconversión. Una empresa metalúrgica diseñó hace 3 meses el pedal para las puertas, ¿no? Para que no, pedal mano libre se llama, para que la gente pueda abrir la puerta sin tocar la manija. Wow. Claro. Un grupo de estudiantes universitarios y graduados de la facultad
está Vanessa, Vanessa es una de las que la integra, es graduada de la UNLAM y participa de la comisión de RCE de la Facultad de Económica de la UBA. Crearon la aplicación Salimos Codo a Codo, también muy tempranamente, para ayudar a todos los comerciantes que no podían, o bien no estaban trabajando, para ayudarlos el tema de reconvertirse en online, que planteaba muy bien recién, porque no es tan fácil, ¿no? De un día para el otro, decir, no, ¿qué no vendés online? Mira, macho, tengo un bar. El bar la gente venía a tomar café, ¿qué voy a vender online? Sí, Entonces, qué complejo. Y además pienso claro, también, ¿qué pensás vos, Julián, de esto, ¿no? En este contexto ya de por sí complejo y súper desafiante, encima también un mercado exigente, ¿no? En esto que decimos de la sustentabilidad y el triple impacto y la importancia de que lo que haga, encima de que, como la necesidad de reconvertirse o de, bueno, tener esa flexibilidad o esa visibilidad, como en los casos que contabas vos de futuro, de empezar el tapabocas antes de que se ponga la cuarentena, ¿no? Como una gran visión a futuro. Encima una exigencia al cómo lo hacemos, ¿no? Desde, por suerte, gracias a Dios, desde cada vez más desde el mercado, ¿no? Desde quién consume y quién compra. claro, ahí hay contradicciones de vuelta, ¿no? Porque justamente una de las condiciones de la nueva normalidad es descartable. Claro. Entonces, claro, va a contramano, ¿no? Durante años combatimos a la bolsa de plástico, combatimos al sorbete que se prohibió ya en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora va todo lo descartable, vaso descartable, cubierto descartable. Incluso había una empresa que se dedica al lavado de mantelería, un lavadero industrial, salió en televisión también hace un par de meses, pobre. Claro, se quedó sin clientes de los bares y los hoteles, que le mandaban las toallas, los manteles, Claro. y encima ahora, cuando reabra la gastronomía tiene que usar mantel descartable, cubierto descartable, para garantizar las condiciones de higiene. E Sí, a mí incluso me también el pone tema del muy transporte. nervioso. Sí, ¿Eh? perdón, un comentario con respecto a lo descartable. En lo personal, yo, bueno, reciclo, pero me pone muy nerviosa cuando pido algún tipo de delivery y viene frasquito, cosito, cosito, cada cosa con distinto, todo plástico, ¿viste? Es como que... Bueno, es que ahora los guantes descartables, los barbijos descartables, los cubiertos descartables, los platos descartables, Sí, sí, e sí. incluso el transporte. Durante años nos dijeron, no use auto, use transporte público, porque por cada subte o por cada colectivo se ahorran 20 autos. Bueno, ahora es al revés. No usen transporte público, use su auto particular, si no lo vamos a perseguir, se lo va a multar, se le va a cancelar la SUBE. Bueno, son las contradicciones que nos impuso la pandemia. Espero que en el corto plazo volvamos a reencontrarse el camino de la salud y del cuidado del ambiente. Pero por eso los emprendimientos que hoy pueden lograr ese equilibrio realmente es maravilloso y es para sacarse el sombrero. Pero bueno, justamente esta nueva normalidad hoy nos impone y cosas a nivel macro también, que yo lo hemos incluso publicado. A nivel macro, tanto China como Estados Unidos, a partir de la pandemia y la caída del Producto Bruto y de la industria, de la actividad industrial, relajaron sus políticas ambientales. La Claro. Agencia de Protección Ambiental estadounidense, la famosa EPA, emitió una declaración donde o se han levantado las inspecciones o se permite contaminar más que antes. Y China lo mismo. ¿Por qué? Con esta idea de, bueno, ahora lo que importa es la productividad y que la actividad industrial no caiga, entonces no estemos viendo nimiedades. Entonces, está en conflicto, ¿no? Está interpelada también esta política de sustentabilidad y de triple impacto. Por eso es importante que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Que el árbol de la pandemia no nos tape el bosque de todos los problemas que ya veníamos teniendo de antes. Nosotros También de pienso, Senarsex de la UBA, antes de la pandemia, lanzamos, fue una picardía, pero ya ahora queda la historia, ¿no? Lanzamos una campaña impresionante del tema del agua. Flyers, página web propia. Para que toque algo y vos me seguís viendo, ¿no? sí, Ahí yo te está. veo perfecto. No, apareció algo en la pantalla, perdón. Flyers, página web propia, una campaña con el tema del agua, ¿no? Incluso en esa época decíamos, el 30% de la población mundial no tiene acceso a agua limpia y jabón para... todavía no estaba estaba el tema del virus, pero no era pandemia. Y bueno, o sea, esos problemas hoy nos estallaron, ¿no? La gente que tiene más hambre, en Argentina,
posiblemente terminemos el año con 60% de los chicos en situación de pobreza. La falta de acceso al agua y al jabón para higienizarse fue lo que denunció, lo que se denunció en el barrio 31 al comienzo de la pandemia. Y tuvieron muchos días sin agua y ya el virus había entrado al barrio. Entonces, que el árbol no tape el bosque, porque después ese bosque es lo que hace que esos árboles sean más grandes. Sí, sí. Y también pienso, se me ocurre, ¿no? También pensar, hablando de emprendedores, cómo podemos, esto que nos piden, ¿no? Más de descartable por una cuestión de higiene, cómo podemos hacer que eso descartable sea lo menos contaminante para el planeta, ¿no? Algún emprendimiento que empiece a pensar, bueno, sí, que sea descartable, pero que no contamine tanto, que pueda ser más degradable, no sé, que no sea plástico. Bueno, por eso decía que los emprendimientos que logren ese equilibrio realmente van a tener una ventaja. Sin duda, Y sí, total. seguramente algo va a ver. Hoy no se me ocurre un ejemplo, pero debe haber algo así que si algún oyente quiere después compartir los ejemplos que ellos conozcan, bienvenido. Pero hay emprendimientos que no han dejado, por supuesto, de lado su impronta. Nosotros estamos también trabajando con el tema agroecológico, ¿no? Del mercado de economía solidaria de Bonplan, que son emprendedores con formato cooperativo, cooperativas, mutuales, cooperativas de consumo, de comercio justo. Bueno, en el caso de ellos, en lo que era alimentos, nunca dejaron de operar, ¿no? Y siempre trabajando bajo sus mejores prácticas de agroecología, por supuesto, atravesadas por la realidad. Tenían productores en la isla del Tigre que no podían trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, entonces hubo productores que no podían producir, y bueno, pero no dejaron de lado sus valores y sus principios de la economía social y de la agroecología. Así que yo calculo que también en otros emprendimientos estará pasando algo similar, y eso es realmente de destacar y es muy meritorio. Total, y sobre todo esto, ¿no? De que va a haber esto que decís, va a haber claramente como un reconocimiento, creo, porque, o sea, de por sí, uno, si bien el mercado exige, la realidad es que el emprendedor tiene que poner el foco en poder adaptarse y, bueno, salir adelante porque el contexto es muy complejo, pero sin duda el que pueda encontrar este equilibrio entre salir adelante, pero seguir con el valor o con el triple impacto, o como decís vos, empresas con propósito, ¿no? Me parece súper importante que también tengamos en cuenta que es verdad, es difícil, pero que el mercado lo pide y cada vez más, y esto viene para quedarse. Digo, ponele ahora, está la Mesa Argentina de Carne Sustentable, ¿no? Y están distintas personas de la cadena de la carne pensando cómo hacer todo más sustentable, porque claramente se sabe, digo, atrás siempre hay algo de negocio, ¿no? Se sabe que a futuro eso se va a pagar más, va a valer más, entonces, por más de que hoy el contexto sea súper complejo, creo que igual, desde la pasión que le tengo al tema, ¿no? Se va a valorar y va a ser realmente importante poder encontrar esta diferenciación, ¿no? Que como decís vos, hay como un contexto, ¿no? De esto un contexto, una contradicción entre esto descartable y lo otro, pero bueno, hay que seguir buscando un nuevo orden, un nuevo equilibrio. Sí, y lo que nosotros destacamos y descubrimos de alguna manera, aunque lo intuíamos, era que efectivamente las empresas preexistentes, no acá hablamos de muchos emprendimientos que se crearon, pero las empresas preexistentes a la pandemia, que ya tenían estos temas asumidos dentro de su razón de ser, de su misión, que contaban con un propósito que excedía al fin de lucro, que había un propósito de lucro, pero apalancado en un propósito social, atravesaron mucho mejor la pandemia. Entonces, mientras que aquellas empresas que solo tocaban los temas ambientales para hacer publicidad, el famoso greenwashing, el lavado verde, ahora están haciendo corona washing. O sea, hubo también empresas que han sido denunciadas. Claro, en medio de la pandemia, no se les ocurre la mejor idea que querer dar una imagen hacia afuera contraria a la de adentro. Bueno, hubo una denuncia a las cadenas, por ejemplo, en Argentina, las cadenas de comidas rápidas, que rápidamente hicieron una publicidad modificando sus logos en virtud del distanciamiento social, y ya en el mes de marzo le descontaron a los trabajadores. Decime si en mes de marzo, con 10 días de trabajo nada más, no realizado, necesitaban descontarle el sueldo a los trabajadores. Bueno, después, obviamente, hubo un acuerdo, se sentaron entre partes, acordaron entre el sindicato, el Ministerio de Trabajo, las empresas, pero eso es cornawashing, y en otros lados también se están denunciando muchos casos de empresas que hacen más publicidad de lo que hacen. Y por otro lado, empresas muy serias, desde las más grandes hasta empresas medianas. Empresas grandes, por ejemplo, Cervecería Quilmes, que se asoció a una cervecería artesanal, La Respinga, creo que de Mar Chiquita,
para elaborar alcohol al 70% y donarlo a hospitales e instituciones. ¿Por qué? Porque Quilmes tenía los insumos, pero no tenía la tecnología para destilar alcohol de ese tipo, y para cervecería artesanal tenía, además de tener cerveza artesanal, vendía también bebidas blancas. Entonces contaban con la tecnología para poder destilar el alcohol de los productos de cerveza, ¿cómo se llama? De la cebada. Entonces hubo una gran corporación con un propósito que era tener un rol protagónico en colaborar con este momento, asociado a una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento de la costa atlántica, o Pastas Frescas Oralí, que de hace muchísimos años vienen llevando adelante campaña de donación a muchísimos comedores. Bueno, más de 100 comedores por mes están atendiendo en plena crisis, ya no llevando la comida como hacían antes, sino entregándola, van los comedores a buscar las donaciones. Sí, sí. Es que te iba a Bueno, decir, la crisis, perdón que te interrumpí, ¿no? La no, crisis dale, dale. siempre es una oportunidad y también lo lindo y que lo rescatamos, ¿no? Como sociedad de que de esto salimos todos juntos y eso la gran mayoría lo sabemos. Digo, bueno, los que hacen corona washing claramente no, pero muchos de la sociedad sí, y hay aportes y las ONG se fortalecen también, lamentablemente, ¿no? Pero digo, se fortalecen en el sentido de que hay mucha gente, comedores, que obviamente ahora están explotados de trabajo y que me saco el sombrero por el trabajo que hacen, pero que hay mucha gente ahí, ¿no? Como para también al servicio disponer y muchas organizaciones que nacen en este contexto con la idea simplemente de ayudar y estar para un otro. Eso también es lindo de ver. Claro, por eso te decía, emprendimiento social, emprendimiento de negocios y también emprendimientos sociales. Y empresas grandes y pequeñas y asociadas y aliadas. Bueno, acordémonos cuando empezó la cuarentena, todos los canales de televisión en un programa al unísono, juntando fondos, diferentes empresas que se asociaron en la campaña Seamos Uno para juntar 100 millones de pesos para donar, empresas que se dieron autos a la Cruz Roja o predios para armar centros de atención a pacientes leves, bueno, de todo tipo y color, donaciones de dinero, donaciones de servicios, empresas que se dieron, por ejemplo, el uso de datos para plataformas educativas, o que tenían contenidos pagos dentro de su web y las liberaron para que la gente pueda acceder y empezar a capacitar y a enseñar y a formarse. La consultora Globan, colaborando con capacitación en temas de teletrabajo y en temas de educación virtual en chicos de primaria y secundaria, bueno, de todo. Hay muchísimos casos. Por eso hablamos de los desafíos que nos plantea este tiempo al emprendedor. Y un poco pensar, yendo a esta nueva normalidad, también usando esa la herramienta que Timmons creó hace muchos años, Timmons ya falleció, sobre cómo el emprendedor encuentra oportunidades en los recursos, el equipo emprendedor o el mercado o en la comunidad. También, la pandemia renovó lo que son los recursos, renovó lo que uno busca en un equipo emprendedor y renovó las condiciones en las que se encuentra el mercado y la comunidad. Entonces, ese propósito que tenían antes, ahora hay que pensarlo a partir de la pandemia. Entonces, desde mi metro cuadrado, de lo que yo vendo, produzco, o tercerizo, intermedio, lo que sea lo que me dedique, ¿qué puedo poner? ¿Cómo eso se ve modificado por la pandemia? ¿Y cómo tengo que cambiar para la nueva normalidad? ¿Cuáles son las reglas de juego actuales? ¿Cuál es la normativa a la que tengo que empezar a estudiar? Los nuevos protocolos. Ahora está de moda la palabra protocolo. Todos tienen que tener un protocolo de actuación. Bueno, ese protocolo, ¿quién lo hace? ¿Quién lo controla? Bueno, hay que empezar a mirar. Protocolo de higiene, protocolo de seguridad, protocolo para todo, ¿no? Hay que empezar a mirar muchas más cosas que antes uno no miraba. Sí. ¿Cuáles fueron los cambios en mi actividad? Porque acá también no todos perdieron. No, tapa el cronista, hoy Mercado Libre, ¿no? Ganó, triplicó sus ingresos. Muchísima gente. Hoy hablaba con un fumigador amigo. Los fumigadores no solo que no dejaban de trabajar, sino aparte le incorporaron también el trabajo de la sanitización en las plantas que tienen casos de coronavirus. Lo hacen las empresas de fumigación. O sea, hubo muchas, bueno, las empresas de limpieza, lo que es el retail, la venta al por menor. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambio produjo la pandemia en actividad hoy? ¿Y qué cambios, como decía muy bien Sofía antes, van a quedar? ¿Qué cosas no van a ser igual? Jacques Attali, el francés, habla de una frase, ese es más tremendista que yo. Dice, hay empresas que murieron y no lo saben. Yo no soy tan pesimista. Dice, habla de empresas zombies. Están muertas, pero intentan sobrevivir porque no reconocen que están muertas. Y habla del turismo, aviación,
Yo creo que en el corto y mediano plazo va a haber una vieja normalidad que va a volver, porque la gente está acostumbrada también. Sí, y Si no por las pensemos, ganas, ¿no? pero pensemos lo siguiente. Yo a veces me río un poco de estas verdades sagradas, ¿no? A veces nos venden, y vos, Sofía, que sos más joven, y el equipo de los más jóvenes de Atkin, el tema, nos gusta mucho hablar de generación Z, generación millennial, centennial, como si fuera un uniforme, ¿no? Si vos naciste entre tal y tal año, sos así. ¿Qué se decía de las nuevas generaciones? Que son desapegados, que no les gusta consumir bienes, sino que consumen experiencias. Y es todo lo que la pandemia no nos deja. La pandemia nos vuelve a apegar a los bienes personales. Si tenés un auto, podés viajar sin problema. Si sos desapegado, hoy no puedes alquilar un auto. Uber está en crisis en todo el mundo, empezó a invertir. Uber perdió muchísimos millones de dólares en el tema de autos y ganó muchísimo con Uber Eats. Porque la gente no, por tema de salud, no toma los Uber. No, por cuidado, sí. Entonces, ahora vos atravesás mejor la pandemia si posees, si tenés una buena casa para encerrarte, si tenés un auto para viajar, y las experiencias no las puedes vivir. No hay espectáculo, no hay deporte, no hay vida al aire libre, no hay viajes, no hay turismo. Entonces, ¿cómo afecta eso a la generación? No, esto de decir, no, ya se acabó. La gente no quiere comprar más cosas, ahora solo quiere vivir experiencia. Bueno, yo creo que se va a encontrar un nuevo equilibrio, ¿no? A ver, claro. Claramente ahora hay un apego muy grande a todo lo que es tecnológico, ¿no? La única forma que tenemos de vernos con nuestros seres queridos es vía un dispositivo electrónico, una computadora, un celular, digo, como que hay todo no el se tiempo consiguen y están carísimas. Además, cierto. Pero lo que digo es, yo creo que no va a dejar, también desde un lado personal, ¿no?, de darse valor a las experiencias cuando podamos volver a tenerlas, sobre todo porque cuando uno pierde algo le da más valor, ¿no? No sé, si iba los jueves a jugar a entrenar con mis amigos, tal deporte, y hoy en día es una de las cosas que uno más extraña, ¿no? Entonces, seguramente cuando se pueda volver a hacer eso, si es que se puede, es lo primero que uno va a hacer, o las ganas de viajar, digo, yo creo que hay como una revalorización de lo que ahora no podemos hacer, que es verdad, nos invita a pegarnos más a lo material, pero seguramente nos lleve a que cuando todo esto pase, si es que en algún momento termina o cambia, qué sé yo, haya como una invitación a disfrutar más de las experiencias y del momento presente junto a un otro, con compañía que hoy en día está tan restringido, ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso lo pongo como contraejemplo lo que decía Jacques Attali. Seguramente va a haber empresas que van a cerrar, que no van a poder resistir esto, pero después justamente va a haber más demanda que oferta. Quizá haya más gente que quiera viajar que aerolíneas que puedan transportarla en el plazo inmediato. Pero sin duda eso la gente ya tiene un valor adquirido. Esos cambios llevan generaciones, ¿no? El tema yo cuando era en los 80, yo cuando era chico, ni nos íbamos de vacaciones, ni siquiera a la costa. Y hoy el argentino es una de las personas que más viaja en el mundo. Por cuestión de costumbre, no solo por cuestiones de ingresos, etc. Por cuestiones han cambiado mucho las costumbres. La gente prefiere, por ahí, no ahorrar para comprarse una casa, porque la inflación a veces te come los ahorros, y prefiere gastar esa plata en un veraneo. Es así, está estudiado, las investigaciones de mercado lo han señalado también en ese sentido. También yo creo que hay cada vez algo más individualista de la elección del deseo de cada uno, ¿no? Si bien hay algo como, bueno, generacional, como bien decís, esta nueva generación invita a que cada uno, hay gente que le encanta consumir y es más de lo material y apegado a eso, y hay personas que son más de lo otro, y creo que hay como una tendencia más a respetarse el deseo personal, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasó? Totalmente en sintonía con lo que decís. Lo que pasó en los países donde, cuando se salió de la cuarentena, hablamos del hemisferio norte, ¿no? Ya atravesaron las cuarentenas, incluso en China, en Estados Unidos, lo que se vio era que subió muy fuerte el consumo de productos suntuarios. Como la gente no podía gastar en viajes, o por ahí en restaurantes o en teatro, lo primero que fueron a comprar cuando los negocios se abrieron eran productos caros, primeras marcas, de ropa, de accesorios, carteras, zapatos, relojes, cosas caras, son los primeros. Entonces, sí, tal cual como decís vos, la gente quiere darse el gusto. Y entonces ahí está ahí, buscará darse los gustos dentro de lo que la nueva normalidad le permita. ¿Hasta qué? En el mediano plazo, porque
La resiliencia de la especie humana es muy fuerte y la historia lo ha demostrado. Esta en cantidad de muertos es una de las pandemias más chiquitas de la historia de la humanidad. Entonces, vamos a salir y vamos a volver a una nueva normalidad y la gente va a volver a reencontrarse en el espacio público, en las vacaciones, en los cines, en los teatros, quizás con algunas precauciones más claras en el corto plazo, con algunos hábitos que quedarán. La gripe A nos dejó a muchos, no en mi caso, pero mucha gente, el alcohol en gel nunca dejó de usarlo. No, Acá el alcohol en gel se puso de moda, con la gripe A no se usaba. no, Se transformó en un producto fashion para tenerlo como un accesorio, el alcohol en gel perfumado. Y quedará el alcohol en gel, quedará el tapabocas, quizá también por un tiempo, pero vamos a volver, como decías bien, y entonces muchas empresas de espectáculos, de deporte, de cultura, los gimnasios, los teatros, los salones de fiesta, las agencias de turismo, van a volver a atender a muchos consumidores y clientes ansiosos de poder volver a disfrutar de esos bienes. Totalmente. De volver a disfrutar lo pequeño, ¿no? Y de lo que ahora es como que revalorizamos eso como algo interesante, y también de ser conscientes de esta nueva moda, ojalá, de la sustentabilidad y las empresas con impacto, que ya no es nueva, ¿no? Es moda, o intentamos eso hace ya muchos años, pero bueno, que cada vez tiende más, incluso en contextos diversos. Sí, por supuesto, ahí volvemos a lo que vimos al principio, ¿no? Que así como dije que estas empresas con propósito atravesaron mejor la pandemia, sin dudas son las que están más preparadas para atravesar cualquier crisis. Que esperemos que no sea sanitaria, pero crisis ambientales hay y sigue habiendo. El cambio climático no es un tema que se pueda solucionar en el corto plazo. El daño hecho está. Lo que se está trabajando en el Acuerdo de Clima de París y muchos esfuerzos en materia de la disminución de gases de efecto invernadero, es que no sea peor. Pero el daño hecho a la atmósfera ya está hecho. Entonces, el tema ambiental, el tema social, todo lo que falta por resolver, más de 1.000 millones de personas con hambre en el mundo, más de 1.000 millones de personas que no tienen agua potable en el mundo. La verdad que hay tanto para mejorar y para trabajar, que todo eso se puede hacer de la mano de, por supuesto, un Estado presente, y uno totalmente de acuerdo, y vos que cursaste el programa Amartya Sen, también has leído y estudiado sobre el tema de cuál es la importancia de contar con un Estado más activo, más presente, pero por supuesto también de la mano de las empresas, que son el actor protagónico en la economía de mercado, que es lo que hoy tenemos. Entonces, empresas, sector público y organizaciones de la sociedad civil juntas pueden ser actores muy positivos que solucionen los grandes problemas de la humanidad, que en muchos casos son generados por otras empresas y otros estados que no les interesan hipotecar a las generaciones futuras a costa de intentar de alguna manera maximizar una ganancia que tampoco se maximiza en el corto plazo, ¿no? También, totalmente. Bueno, Julián, para ir cerrando, quería pedirte si querés compartirnos, dejarnos tus contactos, o cómo la gente que nos está viendo puede contactarte o ver tus páginas, o esto que contabas, que la página del libro. ¿Querés repetir eso? Sí, soy una persona muy asidua a las redes sociales, así que cualquiera que me escriba por ahí nos ponemos en contacto. Tengo una web que es juliandangelo.com.ar y estoy presente en todas las redes, @Julián_D'Angelo en Twitter, @Julián_D'Angelo en Instagram, Julián D'Angelo en Facebook, Julián D'Angelo en LinkedIn. Así que a disposición, ahí pueden ver muchas de las cosas, un canal de YouTube un poco desactualizado, pero hay también conferencias ahí, así que lo que puedo lo voy subiendo. Ahí pueden ver muchos de los temas que estamos trabajando de la Universidad de Buenos Aires, de la Escuela Argentina de Negocios, para los amigos de San Luis, que también nos pueden estar viendo, porque esto va para todo el mundo, así que los amigos de San Luis, la Universidad Católica de Cuyo, que hacen un trabajo impresionante. Allí, si uno quiere estudiar administración en la ciudad de San Luis, solo tiene la Universidad Católica de Cuyo. La Universidad Nacional de San Luis no da la carrera de administración en la ciudad. Así que tiene una política muy importante de becas también para sus estudiantes. Bueno, ahí les decía, pueden ver las cosas que trabajamos en materia de RC, emprendedurismo, economía social, que mencioné el mercado de Bonplan, pero también hay un gran colectivo de la economía social trabajando, desde las empresas recuperadas hasta las pequeñas cooperativas de autoconsumo, de comercio justo, etc. Así que ahí en las redes sociales nos seguimos encontrando, y por supuesto también los grandes amigos de Atkin, con los cuales ya compartí 2 congresos, el del 2019 y el del 2018, creo que también estuvimos hablando de diferentes temas. Increíble.
Bueno, un honor para mí, Julián, agradecerte enormemente este espacio, esta oportunidad y esta conversación. Gracias a todos los que están del otro lado. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias de verdad. Y nada, esperemos que siempre todo sea para mejor. Así es. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau.